En la historia de la filosofía occidental, pocos nombres evocan tanto misterio y controversia como el de Baruch Spinoza. Filósofo del siglo XVII, Spinoza dedicó su vida a desentrañar los secretos más profundos del universo, de Dios y del alma humana. Sin embargo, lo que dijo en sus últimos momentos, lo que susurró en su lecho de muerte, dejó una marca indeleble en el pensamiento humano. Un secreto que aún hoy sacude los cimientos de nuestras creencias más arraigadas y que invita a quienes se atreven a escucharlo a mirar el mundo con otros ojos. Este último secreto de Spinoza no fue solo una reflexión final, fue un legado destinado a transformar la manera en que entendemos la existencia. Spinoza nació en Ámsterdam en 1632, en el seno de una comunidad judía sefardí que pronto lo señalaría como hereje por sus ideas radicales. Desde joven, Spinoza desafió las normas establecidas. No aceptaba dogmas impuestos ni creencias ciegas. Su visión del universo se alejaba de la imagen de un Dios personal que interviene en los asuntos humanos. Para Spinoza, Dios y la naturaleza eran uno solo, una sustancia infinita que se manifiesta en todo lo que existe. Esta idea lo llevó al exilio de su propia comunidad, pero no detuvo su búsqueda incansable de la verdad. Y en sus últimos días, ese compromiso con la verdad se condensó en palabras que resonaron como un eco que todavía hoy llega hasta nosotros. En sus momentos finales, Spinoza no pidió consuelo religioso ni mostró temor a la muerte. Lo que compartió con quienes lo acompañaban fue una visión serena y radicalmente lúcida de la existencia. Según relatan sus allegados, sus últimas palabras no fueron lamentos, sino una declaración profunda. La paz no se alcanza luchando contra el orden del mundo, sino comprendiéndolo. Para Spinoza, la verdadera libertad no consistía en huir del destino o rebelarse contra las leyes de la naturaleza, sino en aceptar con claridad y amor la necesidad de todo cuanto es. Esa comprensión era, para él, el mayor triunfo de la razón humana y el camino seguro hacia la beatitud. El último secreto de Spinoza fue una invitación al entendimiento. En su lecho de muerte, reiteró que toda emoción destructiva, el odio, el miedo, la ira, nace de la ignorancia, y que el conocimiento de la necesidad, el ver con claridad las causas que rigen el universo y nuestra propia mente, nos libera de esas pasiones que nos esclavizan. Este fue el núcleo de su mensaje final. La libertad auténtica no es hacer lo que uno quiera en un acto de capricho, sino vivir alineado con el orden profundo de la realidad, comprendiendo y aceptando con serenidad el papel que jugamos en el vasto tejido del cosmos. Estas ideas, pronunciadas al borde de la muerte, no fueron nuevas en su pensamiento, pero adquirieron un peso especial por la intensidad del momento. Spinoza no hablaba ya como filósofo que construye un sistema. Hablaba como hombre que, frente al fin, confirmaba lo que había visto con los ojos de la mente y del corazón durante toda su vida. Lo que dijo estremeció a quienes lo escucharon, porque era una verdad que desafiaba las ilusiones más confortables. No hay providencia que recompense o castigue, no hay milagros que rompan las leyes de la naturaleza, no hay libertad fuera del entendimiento. La visión de Spinoza en sus últimos instantes transformó el modo en que muchos pensadores posteriores entenderían el lugar del ser humano en el universo. Su idea de un Dios que no es un rey celestial, sino la esencia misma de todo lo que existe, abrió un nuevo camino en la filosofía moderna. Un camino en el que la espiritualidad se unió a la razón, y la búsqueda de la verdad se convirtió en el arte de mirar el mundo sin miedo, sin superstición, sin las cadenas del dogma. El último suspiro de Spinoza no fue solo un adiós, fue una llamada a la claridad, una invitación a liberar la mente y a vivir con la dignidad de quien ha entendido su lugar en la totalidad. Este secreto, transmitido por quienes estuvieron a su lado, se convirtió en semilla para nuevas generaciones. Inspiró a científicos, a pensadores, a hombres y mujeres que, como él, buscaban la luz de la razón en medio de la oscuridad de los prejuicios. Porque lo que Spinoza nos dejó en su último aliento no fue un credo para repetir de memoria, sino un desafío, el de mirar de frente la realidad, comprender sus leyes y hallar en esa comprensión la paz que ninguna fortuna ni desgracia puede arrebatar.
El mensaje de Spinoza sigue vivo porque habla al corazón de cada ser humano que desea entender, que se atreve a preguntar, que busca la libertad más allá de las apariencias. Y por eso, hoy, siglos después de aquel último suspiro, sus palabras resuenan como un eco que nos recuerda que el verdadero poder no está en dominar a otros ni en acumular riquezas, sino en conocer y aceptar con amor el orden del universo. Allí, y solo allí, habita la verdadera paz. Allí, y solo allí, comienza la verdadera libertad. El eco de las palabras finales de Spinoza se extendió mucho más allá de la habitación sencilla, donde exhaló su último aliento, porque no se trataba simplemente de un filósofo despidiéndose del mundo, sino de un hombre que ofrecía la culminación de una vida dedicada a la búsqueda incesante de la verdad. El secreto que compartió en su lecho de muerte no fue una fórmula mágica ni una promesa de salvación. Después de esta vida fue una invitación a la claridad, a la serenidad que brota cuando dejamos de luchar contra lo que es y aprendemos a mirar la realidad sin el velo de las ilusiones durante años. Spinoza había sido acusado de ateo, de subversivo, de enemigo de la religión, pero lo que realmente proponía era una forma de espiritualidad profundamente arraigada en el entendimiento del mundo, tal como es, sin artificios, sin temores infundados, sin dogmas impuestos. En sus momentos finales, cuando los ojos comenzaban a cerrarse y la respiración se hacía cada vez más tenue, Spinoza recordó a quienes lo acompañaban que la paz no es un don que venga de afuera, sino una conquista del alma que comprende la necesidad de todo cuanto existe. Explicó que lo que los hombres llaman mal o desgracia no son más que el reflejo de nuestra ignorancia de las verdaderas causas de las cosas, que cuando vemos el universo como un todo perfecto y necesario, cuando entendemos que todo sucede según leyes eternas, dejamos de sentirnos víctimas y comenzamos a vivir como parte consciente de ese todo, el último suspiro. De Spinoza fue un acto de enseñanza, un gesto de fidelidad a lo que había creído y vivido, con una coherencia que impresionó a quienes lo conocieron. El secreto que Spinoza confió en ese instante fue simple y a la vez profundamente revolucionario. La verdadera libertad no es hacer lo que deseamos cuando lo deseamos, sino comprender por qué deseamos lo que deseamos y actuar en armonía con la necesidad de la naturaleza, una libertad que no se obtiene rompiendo las cadenas externas, sino iluminando las internas, porque la mayor prisión, según él, es la ignorancia de uno mismo y del mundo, la mayor liberación, el conocimiento que nos permite amar lo que es, porque entendemos su razón de ser. Este fue el mensaje que dejó a la posteridad. Un mensaje que durante mucho tiempo fue considerado peligroso, porque empoderaba al individuo frente a las estructuras que pretendían controlarlo. Quienes escucharon sus palabras las conservaron en la memoria como un tesoro silencioso, porque sabían que lo que Spinoza había dicho no debía ser usado como un arma para confrontar a los poderosos, sino como una lámpara para quienes se atrevieran a recorrer el camino del entendimiento. El legado de ese último secreto no fue un libro nuevo ni un tratado adicional. Fue la confirmación de que la filosofía puede y debe ser un modo de vida, que la paz y la libertad son frutos del conocimiento, y que el conocimiento verdadero está al alcance de quienes observan el mundo con ojos limpios de prejuicios y corazones abiertos a la verdad. En los días que siguieron a su muerte, quienes lo habían acompañado compartieron en voz baja los detalles de sus últimas reflexiones. Algunos escribieron cartas, otros consignaron recuerdos en diarios y cuadernos, sin imaginar que siglos después esas palabras llegarían hasta nosotros. Spinoza no buscó la gloria ni pretendió fundar una escuela de discípulos. Lo que dejó fue una semilla de comprensión, un llamado a mirar el universo como él lo miraba, como un todo donde todo tiene su causa y su propósito, donde nada está fuera del orden y donde la serenidad nace del acto de entender. El último secreto de Spinoza es aún hoy un desafío para la mente moderna, porque nos invita a abandonar la cómoda posición de quienes esperan un milagro externo que resuelva sus problemas y nos insta a buscar la paz dentro de nosotros mismos. En el acto de conocer y aceptar, nos confronta con la idea de que la salvación no viene de fuera, sino del despertar de la conciencia.
Nos propone que el amor verdadero es el amor intelectual de Dios, como él lo llamaba, un amor que no se dirige a un ser separado, sino a la totalidad de lo que es un amor que se traduce en alegría profunda, en gratitud por la existencia misma y en la libertad de quien ha dejado atrás el miedo y la superstición. Así su último suspiro no fue un adiós desesperado, sino un sí sereno a la vida tal como es a la muerte, como parte del ciclo y al universo como el hogar común de todo lo que respira, piensa y siente, un sí que aún hoy nos interpela y nos invita a detenernos a mirar, a comprender. Porque como Él enseñó, la verdadera bienaventuranza no se alcanza acumulando riquezas ni buscando el favor de los poderosos, sino viendo el mundo en su unidad y aceptándolo con el corazón y la mente unificados en la claridad. El eco de aquellas palabras pronunciadas en el silencio de su lecho final no dejó de crecer con el paso de los años, porque el verdadero legado de Spinoza no fueron solo sus libros ni sus tratados, sino esa invitación viva a mirar el mundo con nuevos ojos, a comprender que la libertad es un estado de conciencia que brota del entendimiento y que la paz interior es el fruto natural de quien ha dejado de luchar contra la necesidad de lo que es. En ese último instante, Spinoza quiso transmitir que el mayor error del ser humano es creer que el universo existe para satisfacer sus deseos, cuando en realidad el universo es la manifestación de una única sustancia infinita y perfecta, de la cual todos somos modos pasajeros, y que el verdadero gozo surge de reconocer esa unidad, de vivir de acuerdo con ella, de pensar, sentir y actuar como parte consciente de ese todo. Quienes lo escucharon aquella tarde, o en las horas previas a su partida, comprendieron que estaban ante un acto de amor intelectual, un último intento del filósofo por compartir lo esencial de su visión, sin adornos, sin disputas, sin miedo, porque Spinoza supo que el miedo es el gran obstáculo del entendimiento, que quien teme no puede ver con claridad, que quien se deja llevar por la superstición, por la culpa o por la esperanza de premios y castigos, pierde de vista la maravilla del orden natural de las cosas y se convierte en prisionero de sus propias ilusiones. Por eso quiso que sus palabras finales fueran un espejo para las almas dispuestas a mirar de frente la verdad, aunque fuera incómoda, aunque exigiera renunciar a las viejas certezas y caminar hacia lo desconocido con la sola guía de la razón y el amor. Ese último suspiro que tantos han querido imaginar como un acto solemne o trágico, fue en realidad un acto de serenidad, un reflejo de la coherencia de un hombre que vivió como pensó y pensó como vivió, alguien que no se aferró a dogmas ni buscó refugio en creencias fáciles, sino que dedicó su existencia a contemplar la necesidad del mundo y a enseñarnos que la verdadera libertad es el entendimiento de esa necesidad, no como resignación, sino como liberación. Porque quien entiende deja de lamentarse por lo que no puede cambiar y pone su energía en transformar lo que depende de él, en cuidar sus pensamientos, en cultivar su carácter, en obrar con justicia y generosidad. Así, el secreto de Spinoza, en sus últimos momentos, no fue una doctrina nueva, ni un descubrimiento repentino, sino la confirmación de lo que había enseñado toda su vida, que la verdadera religión no está en los rituales ni en las palabras que repetimos, sino en el amor intelectual de Dios, en la alegría de quien comprende y acepta que todo cuanto sucede tiene su causa y su lugar en el gran tejido de la naturaleza. Que el pecado no es ofender a un ser supremo, sino dejarse arrastrar por las pasiones tristes, por el odio, por la envidia, por el miedo. Que la virtud no es seguir mandamientos externos, sino aumentar nuestra potencia de ser, vivir en armonía con lo que somos y con el universo. En el tiempo que siguió a su muerte, aquellos que lo habían acompañado guardaron sus palabras como un tesoro silencioso, temiendo que fueran malinterpretadas o perseguidas, porque sabían que la claridad a la que Spinoza invitaba era peligrosa para quienes basaban su poder en la ignorancia de los demás. Sin embargo, ese mensaje fue pasando de boca en boca, de generación en generación, hasta llegar a nosotros como un susurro persistente, como una llamada a despertar, a mirar el mundo y nuestra propia mente, con ojos nuevos, libres de prejuicios, de supersticiones, de cadenas invisibles. Porque ese es el regalo último de Spinoza, un camino hacia la libertad que no depende de las leyes externas ni de la suerte, sino de la luz interior que se enciende
cuando entendemos lo que somos y lo que es el universo. Por eso, hoy cuando evocamos el último secreto de Spinoza, no estamos recordando solo las palabras de un hombre al borde de la muerte. Estamos recibiendo una invitación viva y actual a cuestionar nuestras creencias, a examinar nuestros deseos, a comprender que la paz no viene de cambiar el mundo externo, sino de cambiar nuestra manera de mirarlo, a transformar el miedo en amor, el odio en comprensión, la tristeza en gratitud, porque como enseñó Spinoza, la verdadera bienaventuranza es la alegría de quien entiende y ama lo que es, no lo que quisiera que fuera. A medida que el eco de sus enseñanzas se extendía más allá de aquel pequeño círculo que lo acompañó en sus últimos días, la figura de Spinoza comenzaba a transformarse en símbolo, no de un mártir ni de un rebelde, sino de un pensador que se atrevió a proponer un camino nuevo para el ser humano, un sendero que no prometía recompensas ni amenazas sobrenaturales, sino algo mucho más valioso y real, la posibilidad de alcanzar la paz mediante el entendimiento, la posibilidad de liberarnos del sufrimiento innecesario que nace del desconocimiento de la naturaleza, de nuestras pasiones, de nuestras emociones y del mundo que nos rodea. Por eso el último secreto de Spinoza no fue un misterio oscuro, destinado solo a iniciados. Fue un mensaje claro y luminoso al que todos podemos acceder, si estamos dispuestos a mirar sin temor dentro de nosotros mismos y del universo al que pertenecemos. Ese suspiro final fue un acto de coherencia absoluta de alguien que había dedicado su existencia a desentrañar los hilos de la necesidad y que en el instante en que la muerte se acercaba, no mostró temor ni duda porque había comprendido y aceptado que todo cuanto existe sigue un orden y una conexión que ninguna voluntad individual puede alterar, y en esa aceptación halló la mayor de las libertades, porque quien no teme a lo inevitable, quien no lucha contra lo que es, quien comprende que su ser es parte de un todo eterno, encuentra una serenidad que ninguna adversidad puede destruir. Esa es la herencia que Spinoza quiso legar a quienes lo escucharon en vida y a quienes lo leen siglos después, una herencia de claridad, de valentía intelectual, de amor por la verdad. Las palabras que brotaron de sus labios en ese último aliento no fueron un dogma ni un mandamiento, fueron una invitación a vivir de forma más consciente, más justa, más acorde con la realidad, a dejar atrás las cadenas invisibles de los prejuicios, de las creencias heredadas, de los miedos cultivados durante generaciones y a abrazar una visión en la que el ser humano no es esclavo de fuerzas oscuras, sino parte activa de un universo armónico, regido por leyes que pueden ser comprendidas y que al ser comprendidas nos liberan, nos elevan y nos transforman. Porque la verdadera transformación comienza siempre en el entendimiento y se expresa en cada acción, en cada decisión, en cada instante de la vida cotidiana. Hoy al recordar ese último suspiro, al explorar lo que Spinoza compartió, antes de partir, reconocemos que su mensaje sigue siendo profundamente necesario en un mundo que a menudo se debate entre el ruido y la confusión, entre las falsas promesas y los temores infundados, porque el secreto de Spinoza es en realidad un llamado a la lucidez, a la compasión, a la responsabilidad de cada uno por su propio despertar, porque la verdadera paz, como él enseñó, no depende de lo que sucede fuera, sino de lo que sucede dentro de nosotros y de la manera en que decidimos mirar el mundo y relacionarnos con él. Ese es el poder transformador que aún late en sus palabras. Ese es el fuego que no se apaga y que sigue iluminando el camino de quienes buscan con sinceridad una vida plena, auténtica y libre. Así el último secreto de Spinoza sigue resonando como una verdad atemporal, como un recordatorio de que no necesitamos esperar milagros externos para cambiar nuestra existencia, porque el mayor milagro es el acto de comprender, es el acto de abrir los ojos a la realidad y descubrir que en la medida en que la entendemos, nos liberamos, que en la medida en que amamos lo que es y no lo que deseamos que fuera, nos reconciliamos con la vida, que en la medida en que dejamos de temer, dejamos de sufrir y que la libertad que tantos buscan en leyes, en instituciones, en circunstancias externas, habita desde siempre en el corazón y la mente de quien se atreve a conocer a sí mismo y al universo. Ese es el regalo de Spinoza, su último suspiro, convertido en un faro que guía a quienes eligen la claridad por encima de la comodidad,
el conocimiento por encima de la superstición, la paz por encima del conflicto, un suspiro que no se extinguió con su aliento final, sino que sigue vivo en cada lector, en cada buscador, en cada alma que decide mirar más allá de las apariencias y descubrir en el orden de la naturaleza y en la unidad de todo lo que existe la verdadera fuente de la libertad y la dicha. Y ahora el camino está ante ti, abierto, esperando que des el paso y que hagas tuyo ese legado que no pertenece al pasado sino al presente, de todo ser humano que desea vivir con plenitud y con verdad. El último secreto de Spinoza no fue un mensaje encerrado en palabras complejas, ni una fórmula reservada para los eruditos. Fue un llamado a la honestidad interior, a la valentía de mirar la realidad tal como es, sin adornos, sin ilusiones. En sus últimos instantes, Spinoza no pretendió dejar un nuevo dogma, ni crear una escuela que repitiera sus ideas de memoria. Lo que nos legó fue mucho más sencillo y al mismo tiempo más desafiante. La invitación a convertir la filosofía en una forma de vivir, en un arte de estar en el mundo con serenidad, con comprensión y con amor hacia todo lo que existe. Su suspiro final no fue un adiós amargo, sino un acto de coherencia con todo aquello que había enseñado. Al comprender las leyes que rigen el universo y las pasiones humanas, al aceptar que formamos parte de un todo infinito, Spinoza nos mostró que la verdadera libertad nace del conocimiento y que el conocimiento auténtico nos conduce a la paz. Una paz que no depende de los vaivenes del destino ni de las promesas de otros, sino de la relación íntima entre nuestra mente y la realidad que nos rodea.